Hola chicos, Buen día, doctora. Buen día, doctora. ¿cómo les va? Buen día. Eh, hoy nos tocaría ver endometriosis. ¿Alguno ya estuvo en la clase anterior conmigo con EPI? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. antes de comenzar con este tema, yo hablé con el doctor Pera por lo que ustedes me habían dicho por el tema del tratamiento, que yo no lo había sacado del libro, sino que lo había hecho de otros consensos más actualizados. Me permitió que se los mandara, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, le voy a mandar capturas de esa parte al doctor Pera y después él la va a subir ahí en la página virtual, ¿sí? Bueno, doctora, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora, no sé si esperamos un poquito más, yo había puesto a partir de las 10:30, pero en teoría ya deberíamos empezar. No sé si les parece. Sí, doctora. Sí, doctora. O si nos esperemos hasta las Bueno, 10:35 para ver si se conectan, no sé. bueno, dale, esperamos hasta las 10:35 y después comparto pantalla. Fueron algunos compañeros de ustedes hoy al práctico al hospital. Así que, bueno, yo no pude estar con ellos porque, bueno, me vine a dar el teórico. Pero, bueno, ya comenzaron. Doctora, Sí, les recomiendo. doctora, ¿Cómo? le dan el curso y después van al práctico, una vez que terminan el curso. Claro, en el Hospital Central se está manejando así. Capacitación les va a hacer un curso de bioseguridad, que es una charla de un día, y luego van a poder asistir al práctico. En general lo están haciendo de a grupos, para que no haya mucha gente en la charla. Lo que sí les aconsejo que se protejan bien, ¿sí? Porque, bueno, está bastante complicado el tema. Hay muchos casos, así que por favor, si tienen familiar de riesgo o algo, bueno, cuídense bien. Yo soy de alto riesgo, doctora. Bueno, entonces eso lo tendrías que plantear en la facultad. ¿Qué Pero posible? no me dejarán libre por no ir a los trabajos prácticos. ¿Cómo? ¿No me dejarán libre por no ir a los trabajos prácticos? Y eso tendría que consultarlo con el doctor Pera para ver si él lo puede consultar con la parte de cátedra ahí en la facultad y ver qué soluciones se pueden dar. Yo creo de que estamos en una situación delicada y no creo que haya problema, pero estaría bueno Lo que que se lo pasa, comentaras. a ver, de todas maneras yo soy recursante porque estamos recursando porque nos aplicaron una resolución. Y yo soy Sí, de alto riesgo porque tengo 56 años, soy obesa, mórbida y tengo hipertensión arterial, o sea, tengo bastante claro, riesgo. no, sí, sí, sí. Así que no sé Sí. si plantearlo, no sé qué hacer, por eso se lo voy a Y plantear el sábado. estaría bueno que fueras a la facultad y lo plantearas ahí en secretaría para ver qué soluciones te pueden dar. Sí, Bueno, muchísimas gracias, doctora. de nada. Bueno, chicos, ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? No, No, No. no, doctora. A ver.
Espérense que... ¿Ahí? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, como les decía, hoy nos tocó el tema endometriosis, ¿sí? Este tema es muy importante como generalidades para que sepan. Es una enfermedad que afecta a la edad reproductiva, quiere decir a las pacientes jóvenes, ¿sí? Y es muy importante saber que el tratamiento debe ser oportuno, debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque con eso nos evitamos después complicaciones futuras de la parte reproductiva de la mujer. Entonces hay que ser muy cauteloso desde el momento que uno diagnostica este tipo de enfermedad. Bueno, ¿a qué definimos endometriosis? Bueno, sería el crecimiento de endometrio en otro sitio fuera de la cavidad uterina. Esto se llama endometrio ectópico. ¿Y qué hace este tipo de tejido endometrial? Induce una reacción inflamatoria crónica y eso mismo genera después cicatrices o adherencias que alteran toda la anatomía de la pelvis. Entonces, es una enfermedad crónica. Según la epidemiología, es una enfermedad ginecológica muy frecuente, como les decía, en edad reproductiva, entre los 15 y 45 años. Hay una prevalencia de la población del 10% que padece esto, y entre el 40 y 80% de las pacientes que consultan por dismenorrea o dolor pelviano crónico tienen endometriosis. Y en el 50% de las pacientes que consultan por esterilidad también tienen endometriosis. Así que ahí están viendo que son números bastante importantes. Bueno, los factores de riesgo. Primero que todo tenemos que saber que el tejido endometriósico es hormonodependiente. ¿Qué quiere decir? Que responde a las hormonas. Pero ¿qué pasa? No es un mecanismo muy claro como el endometrio normal. Se sabe de que tiene receptores de estrógeno y progesterona y responde a las hormonas, pero no es tan cíclico como el endometrio eutópico o normal que hay normalmente en el útero. Entonces, a partir de eso, mientras tengamos más exposición a un mayor número de episodios menstruales a lo largo de la vida, más riesgo de endometriosis se puede tener. Y en estos casos sería, primero que todo, que haya una predisposición genética, que haya una menarca temprana, que los ciclos sean menores de 28 días, que haya mayor de 6 días de sangrado, que el paciente sea nuligesta, o sea, no tuvo nunca periodos de no menstruación, siempre menstruó toda la vida. Menopausia tardía, que haya de por medio también una deficiencia autoinmune. El útero en retroverso flexión también genera una endometriosis. Y malformaciones obstructivas uterinas. Esto es muy importante que lo sepan, esto es pregunta de examen, ¿sí? Con respecto a la etiopatogenia, tenemos diferentes tipos de teorías, ¿sí? La primera es la teoría de la menstruación retrógrada, que con nombre propio de Sampson. Esta es la más aceptada para endometriosis pelviana, porque es la que más explicaría el mecanismo. Después tenemos la de la metaplasia celómica, la de Meyer, restos embrionarios, la de von Recklinghausen, después la de metástasis vascular y linfática, Halvan-Sampson, y la de trasplante mecánico. Bueno, vamos a ir por la primera. La teoría de la menstruación retrógrada, ¿qué nos dice? Normalmente nosotros tenemos menstruación que fluye, digamos, por las trompas uterinas y se va hacia el peritoneo. Normalmente es así. ¿Qué propone Sampson en esto? Que este tejido endometrial, en mujeres obviamente que estén predispuestas, tiene la capacidad de adherirse al peritoneo, se invade, se prolifera y genera el implante endometriósico. Entonces acá el problema dice que no radica en que tenemos menstruación retrógrada, porque es fisiológico eso, sino en que el peritoneo tiene la incapacidad para rechazar ese implante endometrial que se generó en ese momento.
Esa sería la más aceptada, por lo tanto es la que tendrían que tener más clara. Después viene la teoría de la metaplasia celómica, la de Meder, en donde esta teoría lo que nos postula es de que, por ejemplo, el paciente bajo ciertos estímulos, las células del peritoneo o de la superficie del ovario pueden sufrir metaplasia y eso genera endometrio ectópico. ¿Qué es la metaplasia? Es la transformación de un epitelio maduro a otro maduro. Entonces, en el mismo momento, las células peritoneales se transforman en endometrio ectópico. Después tenemos la teoría de los restos embrionarios, en donde esta teoría también explica que bajo ciertos estímulos, las células de los restos embrionarios de los conductos de Müller, acuérdense que todo el conducto de Müller es el que nos va a generar después en el futuro el aparato genital femenino, se activa y se diferencia en endometrio. Son restos embrionarios que quedaron y después se diferencian en endometrio ectópico. Después tenemos la teoría de la metástasis vascular y linfática, en donde esta nos explica que ciertas zonas o ciertos lugares de endometriosis que estén a distancia de la pelvis. Por ejemplo, que encontremos endometriosis en cerebro, endometriosis en pulmón, es porque los tejidos ectópicos de endometrios viajan tanto por los vasos sanguíneos o por los linfáticos. Entonces esta es la que nos explicaría por qué la vemos a distancia, la endometriosis. Y después tenemos la teoría de trasplante mecánico, que esta es bastante frecuente. Por ejemplo, se implanta el endometrio accidentalmente en maniobras quirúrgicas, en maniobras, por ejemplo, en los tejidos de la cicatriz, en las episiotomías, en las cesáreas, porque es el implante mismo que uno genera al operar y genera de que el implante se vaya a la cicatriz, al tejido celular subcutáneo. Esta es bastante frecuente, sobre todo en las cirugías laparoscópicas. Doctora, sí. ¿Podría repetir la explicación de la menstruación retrógrada? Sí. Con respecto a la menstruación retrógrada, la de Sampson, ¿qué nos dice? A ver, normalmente nosotros tenemos una menstruación retrógrada fisiológica. Digamos, el sangrado va hacia las trompas uterinas y de las trompas uterinas pasa al peritoneo. Entonces, la teoría de Sampson nos explica o propone que este tejido endometrial, que siempre se va retrógradamente para el peritoneo, en mujeres que estén predispuestas genéticamente, se adhiere al peritoneo, lo invade, lo prolifera, y ahí genera el implante endometriósico. Entonces acá el problema es de que no sería que hay una menstruación retrógrada, sino que el peritoneo es incapaz de rechazar ese implante que se formó. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a las formas de presentación, tenemos la endometriosis pelviana, que se puede dividir en peritoneal, en ovárica, y en la endometriosis profunda y el tabique rectovaginal. Acá a grandes rasgos vemos los sitios de implantes más frecuentes, donde tenemos en recto, tenemos en la región uterosacra. Toda esta zona son de la parte de los ligamentos uterosacros, que son los medios de sostén del útero. Después tenemos acá el recto, tenemos como es la vejiga, tenemos la pared anterior, tenemos sitios de implante importantes que son bastante frecuentes y nos dan bastante sintomatología. Con respecto a la endometriosis peritoneal, se basa en la teoría de Sampson. Tenemos el implante endometriósico generado por lo de la menstruación retrógrada. Este implante en peritoneo empieza a liberar enzimas proteolíticas, hacen que se invade el peritoneo y después va pasando por varias etapas ese tejido endometriósico. Primero se forman, digamos, neovasos, que es la angiogénesis, y eso se le llama lesión temprana porque es muy característica, es de color rojo. Después, esa lesión empieza a tener una inflamación perifoco endometrial y adquiriendo un color un poco más negro, hasta que luego ya se hace la cicatriz fibrosa del implante y ya queda blanco generando las adherencias.
Eso es importante porque cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista quirúrgico, nos estamos dando cuenta si estamos en una endometriosis activa o un poquito más vieja o pasada. Y ya cuando se realiza el implante fibroso, ya es bastante la alteración anatómica de la pelvis que tenemos. Con respecto a la endometriosis ovárica, tenemos dos caminos. Dice que se puede producir una invaginación de la corteza ovárica como un quiste de inclusión, y de ahí producir una metaplasia celómica, o por el otro lado, un implante endometrial en la superficie del ovario y también se invagina. De las dos maneras llega un crecimiento quístico por acumulación de las sangres de ciclo a ciclo, y eso va a generar un quiste que no es verdadero porque no tiene una cápsula específica, sino que es un pseudoquiste, y se le llama muy típicamente endometrioma o quiste de chocolate, porque tiene características como si fuera un contenido chocolate, digamos, líquido. Con respecto a la endometriosis profunda y al tabique rectovaginal, en esta dice de que puede ser por metaplasia de los conductos de Müller o por infiltración profunda de la endometriosis peritoneal superficial. Es cuando ya hay una profundidad mayor a 5 milímetros. Es muy característica que este tipo de endometriosis se dé en el fondo de saco de Douglas, en la hoja posterior del ligamento ancho y en el tabique rectovaginal. Se da en el 20% aproximadamente de las pacientes con endometriosis. Acá tenemos imágenes, estos son focos endometriósicos muy típicos, que en este caso están bastante oscuritos, y acá ya se está produciendo la cicatriz perifoco, en donde ya después se forma una adherencia. Acá hay varios focos, son bastante microscópicos, pero son varios, y ahí ya hay como una cicatriz. Acá hay un implante ya formado con una acumulación, como si fuera un pseudoquiste. Bueno, y acá también tenemos, acá en la superficie ovárica también focos. Y este es el endometrioma, que es bastante típico, porque uno cuando se rompe es bastante típico el color, que es achocolatado. Con respecto al diagnóstico, es como toda enfermedad, tenemos el diagnóstico clínico, examen físico y de los exámenes por exámenes complementarios. Según la clínica, siempre va a ser variada según la localización y gravedad, porque depende el estadio de endometriosis en el que estemos presentes, entonces va a ser muy variada. Sí sabemos, como habíamos dicho, que se da en edad reproductiva, y son pacientes que caen con dismenorrea, dispareunia, dolor pelviano crónico, que puede acompañarse al ciclo o no, o directamente ya que consulten por infertilidad. La dismenorrea es el síntoma prácticamente más frecuente, es secundaria, es premenstrual y es progresiva, y no disminuye completamente con los analgésicos, porque bueno, es una enfermedad orgánica, no es funcional. La dispareunia también es bastante frecuente, es bueno, el dolor al mantener relaciones sexuales, y esto se da cuando hay una infiltración de los ligamentos uterosacros o vaginal. Y a veces cuando ya tenemos una retroversión fija, porque ya de por sí tenemos una retroversión del útero y luego con la adherencia se hace fija, eso hace de que sea más dolorosa al realizar cualquier tipo de movimiento el útero. O se puede debutar como un abdomen agudo por la rotura de un quiste endometriósico. Según el examen físico, no hay algo patognomónico o típico, porque puede ser normal. Pero puede ser que encontremos una retroversoflexión, que esté fija, dolorosa la movilización, que toquemos o tactemos los ligamentos uterosacros que estén tensos, dolorosos, que haya nódulos dolorosos en el fondo del saco vaginal, o directamente que también encontremos un tumor anexial con dolor pelviano importante. Pero es una clínica bastante florida. Con respecto a los exámenes complementarios, tenemos el examen, digamos, ecografía transvaginal, resonancia magnética, marcadores como el CA125 y la laparoscopía. Con respecto a la ecografía transvaginal,
tenemos que es muy sencillo este estudio y sirve para detectar endometriomas. Es muy característica la imagen porque se ve como una imagen de televisor. Ya se las voy a mostrar luego. Tiene escasa vascularización, pero hay que saber que no es precisa para la endometriosis profunda. En ese caso que sospechemos, tenemos que hacer directamente una ecografía transrectal o la resonancia magnética. Acá, como le decías, es típica la imagen en televisor, porque cuando se apaga el televisor que se ven todos esos puntitos, bueno, es muy típica, por eso se llama imagen en TV. Todo eso. Es bastante heterogénea la imagen, no es homogénea, y es muy característica. Con respecto a la resonancia magnética, es lo que decíamos recién, es útil para las lesiones peritoneales profundas del tabique rectovaginal o que comprometan vejiga e intestino, o para los focos endometriósicos que estén extrapelvianos, por ejemplo, en cerebro, en pulmón, en otros lugares. Con respecto al marcador CA125, bueno, el CA125 es una proteína que no es muy sensible, ¿sí?, para diagnosticar, pero sí para hacer seguimiento. ¿Qué pasa? Si es positivo, no excluye ni confirma la enfermedad. Sabemos que hay algo y luego de tratar la endometriosis la tenemos que seguir pidiendo para hacer el seguimiento. Es decir, nosotros sospechamos que tiene endometriosis, le dosamos el marcador 125. Capaz que nos da un valor de 500. La tratamos a la paciente y después tenemos que hacer un seguimiento de ese marcador teniendo de referencia el primero que fue de 500. Si va bajando, quiere decir que la paciente se está tratando bien. Ahora, si va subiendo, hay que buscar otro tipo de tratamiento. Con respecto a la laparoscopía, bueno, la laparoscopía es muy importante porque nos permite ya visualizar directamente las lesiones. Es un método de diagnóstico de certeza y definitivo. Nos dice el grado de extensión que hay de la endometriosis y también nos permite biopsiar y hacer la confirmación histológica. Con respecto a la estadificación y la clasificación, que es muy importante también, está hecha por la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad. Nos da un puntaje y de acuerdo al puntaje es el estadio de endometriosis que tendría el paciente. Es una clasificación, digamos, es la más usada, pero es bastante subjetiva porque tiene poca correlación entre el estadio de la enfermedad y la clínica del paciente. Pero hasta hoy en día es la única que se sigue utilizando. Hay otras clasificaciones más sencillas, pero esta, como está avalada por la Sociedad Americana de Fertilidad, se sigue usando esta. Es esta la clasificación. Ponemos ovario, el peritoneo, la trompa, y de acuerdo a los focos que sean menor o entre 1, 3 o mayor de 3 centímetros el puntaje, y a la sumatoria nos va a dar un estadio, ¿sí? Estadio de lesión minimal, de leve, moderado a severo. Es algo que nos acerca o es sugestivo de, pero tampoco es tan exacto. Yo acá les puse otro tipo de clasificación que se llama de Acosta. Esta es más que todo una clasificación laparoscópica, en donde la tenemos leve, moderada, grave. Es mucho más sencilla porque nos dice si es leve, es directamente hay implantes mínimos o superficiales, lesiones muy recientes. En la moderada tenemos implantes un poquito más grandes, adherencias pero sin invasión. Pueden haber endometriomas pero menor de 2 centímetros, y cuando ya es grave es cuando ya prácticamente la anatomía de la pelvis no se visualiza como tal. Hay endometriomas mayor de 2 centímetros, hay adherencias peritubarias, es bastante más severa. Con respecto al tratamiento, como todo, depende de la edad de la paciente, de la extensión de la enfermedad, de la severidad de los síntomas y el deseo de fertilidad, que eso es lo más importante. Las indicaciones, bueno, tenemos que por un dolor cíclico o continuo con síntomas asociados sugestivo endometriosis, ya comenzamos a hacer el tratamiento médico. ¿Cómo se hace? En principio se basa en la alteración del ciclo menstrual, porque sabíamos que la endometriosis
responde al ciclo, responde a las hormonas, entonces, ¿qué hacemos? Alteramos el ciclo para que ese tejido ectópico no siga proliferando. Entonces, tenemos una batería de medicación en donde nos vamos a nombrar desde antiinflamatorios hasta hormonales. Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, bueno, ¿por qué lo usaríamos? Y por el dolor. Entonces, ¿qué nos hacen los AINES? Inhibir la síntesis de prostaglandina. Pero no tienen acción sobre el foco endometriósico. Los pacientes lo utilizan para el dolor. Por eso el uso, como dice ahí, es razonable por el dolor, pero no sería para la endometriosis en sí. Son bien tolerados, son seguros y son económicos, entonces son bastante utilizados. Los anticonceptivos orales combinados, que nos producen un pseudoembarazo. ¿Qué quiere decir? Le hacemos la supresión de la menstruación por medio de anticonceptivos que sean continuos, o sea, no descansan, siguen con anticonceptivos. Puede ser este pseudoembarazo breve de 2 a 3 meses o prolongado de 6 a 12 meses. Por el efecto de la progesterona que tienen los anticonceptivos, nos va a producir atrofia endometrial y hace de que no crezca o prolifere ese endometrio. Y para el tejido endometriósico. Es bastante más económico y es una combinación de las más utilizadas, que es el etinil estradiol más dienogés. Con respecto a los progestágenos, también hace la supresión de las gonadotrofinas, hace una inhibición de la ovulación, atrofia el endometrio y también es bastante económico. Pero tiene los efectos adversos de aumento de peso, acné y puede haber un sangrado bastante irregular y molesto. Dentro de los progestágenos tenemos el más utilizado y el que ha sido diseñado para la endometriosis, que es el dienogés. Nos produce un estado de hipoestrogenismo y de hiperprogesterona e hipoestrogenismo. Tiene un efecto antiproliferativo, antiangiogénico y antiinflamatorio. Eso nos conlleva a la atrofia del foco endometriósico. Tiene pocos efectos secundarios y es bastante tolerable y bastante, digamos, significativa la mejoría, ¿sí? Con los 2 miligramos que son. Otro tipo de progestágenos es el acetato de medroxiprogesterona. También tiene la función antiestrogénica, antigonadotrófica y anovulatorio. Produce también la franca mejoría del dolor, pero también tiene sus efectos colaterales. El diumirena, que es el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, libera 20 microgramos por día dentro del útero hasta 5 años, tiene poca difusión sistémica y tiene el efecto anticonceptivo por el DIU hormonal y atrofiante del endometrio. Es bastante eficaz y hoy en día se está utilizando bastante. El danazol es un derivado sintético de la 17-etiltestosterona, tiene un efecto altamente androgénico, hipoestrogenismo y amenorreico, pero sí nos atrofia el endometrio. ¿Qué es lo que pasa con el danazol? Está bastante en desuso por su efecto androgénico, entonces son pacientes que se llenan de acné, aumento de peso, hirsutismo, entonces ya se está prácticamente no usando. La GnRH, que son los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, está es secretada por el hipotálamo y actúa en la hipófisis anterior, que nos hace inhibir la secreción de las gonadotrofinas y por lo tanto producimos una pseudomenopausia, niveles de estrógenos muy, muy bajos con atrofia endometrial. Es como si la paciente entrara directamente a una menopausia. Por lo tanto, los efectos adversos son sofocos, depresión, sequedad vaginal y lo más importante, la disminución de la densidad mineral ósea. Por eso se tiene que usar hasta 3 a 6 meses, si no la paciente entra en un estado de osteoporosis. Es excelentísimo, pero tiene la desventaja que es carísimo. Los antiprogestágenos, tenemos dentro de ellos la gestrinona, es un derivado de la 19-nortestosterona, es antiprogestacional, antiestrogénico y androgénico. También tiene efectos androgénicos, pero menos intensos que el danazol.
Luego de realizar el tratamiento médico, la recurrencia de los síntomas después del tratamiento médico pueden ser tan altas como del 50%. ¿Qué quiere decir? Que en los 12 o 24 meses de haberlo suspendido. ¿A qué voy con esto? Que si viene un paciente que tiene endometriosis, está con tratamiento médico y dice, me cansé de tomar medicación, no quiero tomar más anticonceptivo, hay que ser muy cauteloso. ¿Por qué? Porque al año, a los 2 años se va a volver de nuevo a llenar de endometriosis. Entonces, en el caso de que el paciente quiera empezar a buscar familia, bueno, en ese caso sí le decimos, déjalo el tratamiento y fíjate, si en 3, 6 meses no te quedas embarazada, obviamente hay que derivarlo a un tratamiento de fertilidad, pero no dejarlo por dejarlo al tratamiento, porque todo el trabajo que se hizo, al año o a los 2 años, de nuevo recurre todo. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos la vía de abordaje laparoscópico o laparotómico, de acuerdo a la extensión y también las indicaciones del paciente. El criterio siempre va a ser conservador, y más que todo porque se produce esta enfermedad reproductiva, entonces no vamos a hacer un criterio radical de sacarle el útero a los ovarios. Sacar las adherencias lo que más se pueda, la quistectomía de los endometriomas, sacar los implantes peritoneales y en el caso que haya una paridad cumplida, la anexohisterectomía radical. Acá les puse un pequeño algoritmo. Por ejemplo, tenemos sospecha de endometriosis, entonces le hacemos la cirugía laparoscópica o laparotómica. Hacemos lo que hicimos recién, resección de implantes, la lisis de adherencia, tratamiento de endometrioma. Si el paciente tiene dolor, la dejamos con anticonceptivos o le podemos dar también combinado con analgésico. Si el paciente es estéril, directamente de ahí del tratamiento la mandamos a técnicas de reproducción asistida. Y si el paciente se operó por otra cosa y de repente le vimos endometriosis, la dejamos con anticonceptivos combinados. Y creería que esta sería la última, sí. Ahora comparto, ¿no? Ahí está. Bien, chicos. Después puedes subir el Power. Eso lo tengo que consultar con el doctor Pera. No sé si él los está subiendo, les están dando las clases. Está subido, doctora, pero no se puede abrir cuando uno lo descarga. Es el mismo y no se puede abrir. Si lo puede subir, no sé si está bien subido con el archivo o la extensión. Bien, bien, bueno, quédate tranquilo, yo lo hablo con el doctor y veo qué ha pasado. Bien, no sé si tienen alguna duda. Sí. Es una consulta, pero es personal, es con respecto a esto, porque una amiga lo padece. Sí. Me pregunta 2 cosas. Si la laparotomía sirve como tratamiento definitivo o solamente como alivio, como digamos paliativo para el alivio de los síntomas. No, como yo te decía, la endometriosis tiene una predisposición genética y ya hay una alteración. Lo que nosotros tratamos es disminuir la complicación a futuro y sobre todo sacar todas las adherencias que se forman para disminuir el dolor. Pero no es de que con la cirugía vamos a sacar todo, ¿sí? Se saca lo macroscópico, pero lo microscópico se trata con el tratamiento médico. Bien, ¿y el Dienogest a la larga tiene, o sea, por cuánto tiempo se puede usar y qué tipo de efectos adversos tiene? No, el Dienogest es una medicación que está diseñada, es un progestágeno, está diseñada para la endometriosis y se puede dejar hasta el día que ella quiera dejarlo para quedarse embarazada, pero si no, puede tomarlo ininterrumpidamente por años. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. Doctora, sí. Cuando quieren quedarse embarazada, que dejan el Dienogest o lo que estén tomando, sí. ¿En general responden bien para para quedarse embarazada o tiene un alto porcentaje de que no se queden?
Eso todo depende del grado de extensión, estadio de endometriosis que estemos presentes. No es lo mismo que tenga focos de endometriósicos a que tenga endometriomas, que tenga adherencias ya fibrosas. Depende del estadio del paciente. Por eso les decía al principio que el caso tiene que ser personalizado, individualizado. Por más que haya una batería de tratamientos, tiene que ser personalizado. No es que a todos les va a funcionar lo mismo. En este caso lo descubrieron en una ecografía porque como tiene un antecedente de cáncer de mama, ya le estaban haciendo de cáncer de mama en la familia, ¿sí? Entonces le estaban haciendo las ecografías, cuando le hacían PAP y colpo, le hacían las ecografías de control. Y apareció la endometriosis que estaba muy hasta el diafragma. Operaron, sacaron lo más, o sea, lo macroscópico y después hace como 3 o 4 años que está en tratamiento, me parece que está, no me acuerdo con cuál medicación, pero me parece que es el análogo. Claro, sí, seguramente, porque si es una endometriosis severa, empiezan por el análogo. Pero bueno, las técnicas de reproducción asistida dependen de muchas cosas también, porque depende de la edad que tenga el paciente. Más allá de la endometriosis, también hay que ver la calidad ovocitaria que tenga esa paciente. No es lo mismo hacer un tratamiento de fertilidad a alguien de 30 años, claro, que a alguien de 40 años. Así que... es que si no, no voy a ser abuela, por eso estoy preguntando. Sí, sí. Es muy variable. Sí, sí, de todas maneras se lo descubrieron muy chica, hace como 5 años fácilmente que se lo descubrieron, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, estamos esperando a ver cuándo deciden, pero bueno. Bien, bien, bien. Gracias, doctora. Bueno, de nada. Bueno, chicos, estaría entonces. Yo hablo con el doctor Doctora, Pera y... ¿le puedo ¿Sí? hacer una consulta? Sí. Disculpa el ruido. ¿Cuáles son No, los efectos secundarios del Dienogest? Porque yo lo tomo y me ha generado ciertos efectos el Dienogest, el derivado de la progesterona, y quería saber cuáles son los más, digamos, frecuentes Mira, por el uso. el Dienogest actúa como un anticonceptivo y es un progestágeno, así que te puede dar tensión mamaria, un poco de cefalea, un poco de distensión así abdominal, retención un poquito de líquido, pero es como cualquier anticonceptivo, ¿sí? Dolor mamario. Y cuando el Dienogest no es tolerable, ¿qué otra opción hay? Y ahí están todas las opciones que les dije recién. Combinados, no combinados, otro tipo de progestágenos, el diumirena, los análogos, hay una batería de... Igualmente, doctora, creo que eso es dependiendo de cada paciente y... Por eso, volvemos a lo mismo. Sí, volvemos al principio. Es individualizado el tratamiento. Claro, Uno se le da un estándar de cosas, pero el tratamiento es individualizado. No es lo mismo atender a una paciente de 30 años que no tiene hijos a una paciente de 40 que ya tiene hijos. ¿Sí? Exacto. Sí, doc. ¿Y la otra consulta? Sí. La otra consulta es si usted ahí decía en el Power hasta que el Dienogest se puede tomar, puede ser de 6 meses a 12 meses. Sí, a ver, no, el Dienogest lo puedes tomar ininterrumpidamente. Uno hace un tratamiento generalmente de 3 a 6 meses y la reevalúa con una ecografía, pero eso generalmente las continuamos con la medicación. Y el no menstruar por mucho tiempo, ¿eso no genera algún efecto en la mujer? No genera nada. Acuérdense que todos los métodos anticonceptivos de última generación, todos los que hay ahora de última generación, los más nuevos, hacen que uno no menstrue. Así que no es de que la menstruación se queda dentro del útero, como muchas pacientes creen. Directamente no proliferas el endometrio, está atrofiado, está finito. Entonces no llegas a una menstruación. Bien. Y en tanto a la teoría de la retrógrada. Sí. No me quedó claro la parte donde usted dice que
hay una parte fisiológica, que sí, o sea, que vuelve, que es como normal. La menstruación retrógrada es normal. Nosotros en cada ciclo, parte de menstruación se va para atrás, ¿sí? Y como tenemos las trompas, el peritoneo tiene la capacidad de rechazar ese endometrio, no pasa nada. Pero en esta teoría lo que postula es de que el endometrio no rechaza ese tejido endometriósico que se fue al peritoneo y prolifera, invade, genera vasos sanguíneos hasta producir el foco endometriósico y queda invadido el peritoneo, ¿sí? Entonces que en la parte fisiológica sería como que lo reabsorbería normalmente. Claro, se reabsorbe solo. Esa es una de las teorías, porque es la más aceptada, porque es la que más se estudió. Es una teoría, ¿sí? No es una certeza, pero es una de las más aceptadas. Y la ubicación que tenga el útero tiene también que ver si está en retroversión. Claro, porque al ser retroversoflexión tenemos más congestión pelviana y anatómicamente es más difícil que la menstruación, digamos, se acumule, o sea, es más fácil que se acumule cuando el útero está en otra posición y puede generar el foco endometriósico. Muy bien, muy amable, Doc. Disculpe todo el ruido. Está bien, está bien. Bueno, chicos, me voy desconectando. Gracias, ¿Todo bien? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hablo con el doctor Pera y veo, Gracias, doctora. comparto yo no tendría problema, así que ahí hablo con el doctor Pera. Bueno, Perfecto, chicos. muchas gracias. Gracias, Bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora.